Bien, entonces, nosotros habíamos visto lo que era la diferencia de conjuntos, que se denotaba con A, una rayita chica B. Bueno, ya vimos lo que era la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, el complemento de un conjunto, la diferencia de conjuntos, que A menos B, que correspondería al conjunto A, y le quitamos el pedacito que está en B, que es lo que aparece acá. Y ahora lo que vamos a ver son algunas propiedades importantes que dicen relación con conjuntos. Por ejemplo, las primeras, que son súper usadas, son las leyes de Morgan, que nos dice que el complemento de A unión B es igual al complemento de A intersectado con el complemento de B. Fíjense que esto tiene que ver mucho con lógica, o cuando uno entre, por ejemplo, a hacer las demostraciones de estas cosas, nos vamos a encontrar con algunos elementos de lógica. Después vamos a mirar, por ejemplo, una demostración donde se ocupa lógica. Por ejemplo, esta como que uno mira y dice, ah, esto se parece a la negación, por ejemplo, a ver, voy a rayar un poquito, así como en notación uno dice, ah, esto como que parece, tendrá algo que ver con la negación de P o Q, de P o Q, que nosotros sabemos que es la negación de P y la negación de Q. Fíjense la estructura. La pregunta es, ¿tendrá que ver con esto? ¿Cómo están conectadas estas dos cosas? Después vamos a responder esto en todo caso. ¿Ya? ¿Ya? Así como inquietud nomás en el espacio. Entonces, la primera nos dice que el complemento de A unión B es el complemento de A intersectado con el complemento de B. El complemento de A intersectado con B va a ser igual al complemento de A unión el complemento de B. ¿Se fijan? El complemento de una unión se convierte en una intersección y se complementan los conjuntos por separado. El complemento de una intersección se convierte la intersección en una unión y se complementan los conjuntos por separado. Después, A está contenido en B, si, solo si, B complemento está contenido igual a A. A ver, esa la vamos a dibujar. Acuérdense que los diagramas de Venn nos sirven para comprender ciertas cosas, para visualizar ciertas cosas, pero no sirven para una demostración. No son demostraciones. O sea, el diagrama de Venn sirve para apoyarnos en la comprensión solamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, A dice que está contenido en B. ¿Ya? Este es B. Este de adentro es A. Y obviamente el que está afuera es el universo. ¿Cierto? Entonces, fíjense, A está contenido es igual a B. Es equivalente a decir que el complemento de B está contenido o es igual al complemento de A. Miren acá el dibujo. Primero tenemos la condición que A está contenido en B, ¿no es cierto? ¿Sí? A está contenido en B. ¿Cuál es el complemento de B? El complemento de B es todo lo que está fuera de B. Esto es el complemento de B. ¿Cierto? Y nos dice que el complemento de B está incluido en el complemento de A. ¿Cuál es el complemento de A? Todo lo que está fuera de A, ¿no es cierto? Gráficamente, uno observa esto y dice, sí, es efectivo. El complemento de B, que es lo que está achurado en verde, está contenido, lo achurado en rojo, que corresponde al complemento de A, sí, ¿no es cierto? Entonces a uno le parece sentido. Y uno lo comprende. Pero ojo que esto que acabamos de hacer recién no es una demostración, es solamente para darnos cuenta de la afirmación. ¿Cómo nosotros demostraríamos esto? Fíjense que acá, cuando aparece un sí y solo sí, tiene estas dos partes. Vamos a hacer la demostración de esto que está acá. ¿Ya? Voy a escribir un poquito más arriba. Vamos a demostrar esto solo para que visualicen cómo uno haría una demostración. Ah, mire, está hecha acá. ¡Ah, qué fome! Bueno, está hecha abajo. Está hecha abajo. Yo le iba a rayar arriba. Fíjense, en la 1.2, que es esta que está acá. Ah, perdón, en la 1. Ah, no, entonces la 2. No. Está hecha la 1.2. Nosotros vamos a hacer la demostración de la número 2.
Cuando es un sí, solo sí, hay que probar para un lado, o sea, suponer si A está contenido es igual a B, implica que B complemento está unido. Y además hay que demostrar que si se cumple esta otra, entonces A está contenido es igual a B. Cuando es un sí, solo sí, acuérdense ustedes de lógica, que si uno tiene P, sí, solo sí, Q, esto es equivalente con P implica Q y Q implica P, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para probar un sí, solo sí? Demostrar el implica, de aquí para allá, y para el otro lado. De acá para el otro lado. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a hacer la primera parte. ¿En qué consiste la demostración de la primera parte? Nos dicen que A está contenido o es igual a B. O sea, esto que está acá es hipótesis. ¿Cierto? Sabemos que A está contenido o es igual a B. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que el complemento de B está contenido o es igual al complemento de C. ¿Qué significa esto? Sabiendo esta hipótesis, nosotros tenemos que tomar un elemento que vive acá y tenemos que demostrar que vive en el otro conjunto. Entonces, demostración. Sea un X cualquiera que pertenece a B complemento. Si X pertenece a B complemento, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos decir de ahí? Que X no pertenece a B, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la definición de pertenecer a B complemento, que X es un elemento que está fuera de B. Como X es un elemento que está fuera de B, ¿qué significa esto? Fíjense, por hipótesis, si X es un elemento que no está en B, como A está dentro de B, en particular, el X no está en B, no está en A, perdón. ¿Por qué? Porque X no pertenece a B. Y fíjense que todos los elementos de A están en B. Por lo tanto, si X no pertenece a B, X no pertenece a A. ¿Por qué? Porque si estuviera en A, fíjense, A estaría contenido en B. Si estuviera en A, estaría en B también, pero aquí sabemos que X no pertenece a B. Por lo tanto, X no pertenece a A. Y si X no pertenece a A, significa que X pertenece a A complemento. Por lo tanto, acabamos de probar que B complemento está contenido en A complemento. ¿Por qué? Porque partimos de un elemento que vivía acá y probamos que vivía en el otro conjunto. ¿De acuerdo? Y de la misma manera hacemos esta otra. Ahora, esta que está acá abajo es nuestra nueva hipótesis. Entonces, ¿cómo probamos que este conjunto está contenido o es igual al otro? De la siguiente manera, similar al anterior. Sea X que pertenece a A. Nosotros tenemos que llegar a probar que ese X pertenece a B, ¿cierto? Sea X que pertenece a A. ¿Qué podemos deducir si X pertenece a A, al conjunto A? ¿Que no pertenece a complemento? Implica que X no pertenece a complemento. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Que pertenece a B? A ver, si X no pertenece a complemento, implicaría, fíjense, si X no pertenece a complemento, Tampoco a B complemento. exacto, tampoco pertenece a B complemento. ¿Por qué? Porque como no pertenece a este, no puede pertenecer a este, porque si perteneciera a este, significa que pertenece a este, y eso obviamente es una contradicción, ¿cierto? Por lo tanto, X no pertenece a B complemento, y si X no está en B complemento, significa que X pertenece a B. ¿Se fijan? Tomamos un elemento que está acá y demostramos que está en el otro lado. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que A está contenido o es igual a B. Y bueno, y por I y 2I,
se cumple asterisco, para que no lo voy a escribir arriba. ¿De acuerdo? Esa es una demostración usando elementos, ¿ya? Aquí aparece otra demostración. Vamos a seguir con las otras. Ya. Que el complemento del complemento de A es igual al conjunto A. Si uno tiene A unión A complemento, este nos da el conjunto universo o el conjunto referencial. Si tenemos A y lo unimos con su complemento, nos da el conjunto referencial o el universo. Y si tenemos A intersectado con A complemento, esto nos da el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos que a la vez estén en A y en A complemento. ¿De acuerdo? Aquí aparece la demostración de 1.2 para que le echen un vistazo ustedes después, ¿ya? Y ahora vamos a definir lo que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se denota, es una que nos definimos, me parece, en la clase anterior, por A triángulo B, ¿ya? A triángulo B, por definición, es A menos B unión B menos A, ¿ya? Profe, si la vimos ayer. ¿La vimos? ¿La vi en ejercicio o la vi en cátedra? En cátedra. Maravilloso, qué bueno, nunca pensé que estaba tan adelantada, ya, fantástico. Entonces la vimos ayer, ok. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Veamos el ejemplo. Por ejemplo, fíjense qué bonito este ejercicio, porque tenemos un ejemplo numérico donde tenemos el conjunto, pero son intervalos, o sea, estamos tomando subconjuntos de la recta real. Tenemos el conjunto A, que es del menos 1 al 5, y escribo 3, súper bien, súper clara estoy, de menos 1 a 5. Fíjense, este que está en fucsia, todos los números reales que están acá adentro corresponden al conjunto A. Este es A. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los elementos que están en B? En B es del 3 hasta el 7. Ojo, no son solamente los números enteros aquí, o sea, no es el 3, el 4, el 5, el 6 y 7, sino que son todos los números, incluyendo los números decimales, las fracciones, todos los numeritos que están acá adentro, ¿ok? Y B es el intervalo entre el 3 y el 7. Entonces, ¿qué cosa sería A triángulo B? A triángulo B es A menos B unión B menos A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar primero a qué corresponde A menos B y aquí corresponde B menos A. Fíjense que el conjunto A y el conjunto B incluyen los extremos, ¿ya? A menos B, nosotros tenemos que partir de A, partimos de A y a eso le quitamos los elementos o el pedacito que está en B, o sea, le quitamos este pedacito. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente esto, ¿cierto? Que no... ¿De acuerdo? O sea, A menos B va a ser desde menos 1 hasta el 3, abierto o cerrado el 3. El 3. ¿Qué pregunto, profe? Cerrado. Ah, ¿Abierto o cerrado? ¿Nos queda el 3? Cerrado. No, abierto. pero no es abierto. Abierto, porque en No A lo menos B, incluye. usted parte de A y le quita a todos los que están en B. ¿Le quita el 3? Sí, se lo quita. ¿Me entiende? Por lo tanto, el 3 no está. ¿De acuerdo? Eso sería A menos B. ¿Qué cosa es B menos A? Partimos de B y le quitamos el pedacito de A. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Esto que está acá. ¿Con el 5 abierto o cerrado? Aquí, ¿qué pongo? ¿Abierto? Abierto, porque lo quitamos, ¿no es cierto? Porque es B menos A. Partimos de B y le quitamos el pedacito que está en A. Por lo tanto, ¿qué sería A triángulo B? A triángulo B va a ser unión, este que está en rojo, unión el que está en verde, ¿cierto? Y la única manera de escribir esto es así tal cual, no se puede haber intersección ni nada. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Sería del menos Sí, 1 al profe. 3, unión del 5 al 7. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Bien. Ahora vamos a ver más propiedades, pero ahora vamos a ver propiedades que contemplan 3 conjuntos. Por ejemplo, aprovechando la diferencia simétrica, a ver, yo había escrito por acá en una hojita una propiedad bonita de la diferencia simétrica, no sé si la anoté, Ah, sí, pregunta, así como pregunta para que ustedes la piensen así, y me digan si esto es verdad o no. Pregunta. A menos B unión C, ¿será equivalente con A menos B intersectado con A menos C? Pregunta para pensarla así el fin de semana. ¿Ya? ¿Será igual esto a esto? Ya. Ahora vamos a ver propiedades que contempla esta diferencia simétrica y 3 conjuntos. Si tenemos que A, B y C son conjuntos, se cumple que A triángulo B es lo mismo que A unión B menos A intersectado con B. Gráficamente se ve que es verdad, ¿no es cierto? Porque A unión B y le quitamos la intersección y exactamente nos da A triángulo B. ¿Se fijan? A triángulo B es lo mismo que B triángulo A triángulo B triángulo C es lo mismo que A triángulo B triángulo C. A triángulo A es igual al conjunto vacío. A triángulo vacío es igual a A intersectado con B triángulo C es lo mismo que A intersectado con B triángulo A intersectado con C. Yo los invito, así que un día que estén motivados con esto, que elijan alguna de estas y la demuestren. Ya como ejercicio es buen ejercicio. ¿Ya? ¿Qué significa demostrar una igualdad? Que, por ejemplo, parten de un lado y prueban que un conjunto está contenido en el otro, y después toman un elemento que esté acá y demuestran que ese elemento está contenido en el otro. Cuando han hecho esa demostración en esas dos partes, ustedes han probado la igualdad. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a definir lo que es el conjunto potencia de un conjunto cualquiera. El conjunto potencia de un conjunto A se define como el conjunto formado por todas las partes de A, o por decirlo de otra manera, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. ¿Ya? Hay una cosa importante, el vacío, dado que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto A, el vacío es un elemento que siempre está en PDA, porque acuérdense que en PDA, que en el conjunto potencia de A, están todos los subconjuntos de A. Por lo tanto, el primero es el conjunto vacío. El segundo es el mismo conjunto. O sea, en el conjunto PDA está el vacío y A, y después aparecen todos los demás. Fíjense en este ejemplo que aparece acá. A es el 2, el 4 el 6. Entonces se pide, por ejemplo, acá en este ejercicio, ¿cuál sería PDA? Primero, PDA son todos los subconjuntos que podemos obtener a partir de los elementos de A. Entonces, primero está el vacío. Primero escribimos el vacío. Primero está el vacío. Y agregamos al tiro el conjunto A. ¿De acuerdo? El vacío y el conjunto A siempre están en PDA. Después vamos a escribir todos los subconjuntos que tienen un elemento. Sería el conjunto formado por el 2, el conjunto formado por el 4, el conjunto formado por el 6. Después el conjunto formado por el 2, 4, después el 2, 6, después el 4, 6, los de A2. Y después los de A3, pero los de A3 resulta que hay uno solo que es el mismo conjunto A. ¿Ya? O sea, tendríamos un elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. En general, la cardinalidad de PDA siempre es igual a 2 elevado al número de elementos de A. Fíjense en este caso, ¿cuál es la cardinalidad de A? ¿Cuántos elementos tiene A? Tiene 3 elementos, por lo tanto,
la cardinalidad de P de A sería 2 elevado a 3, que es en este caso 8, ¿no es cierto? Y exactamente 8 son los elementos que pertenecen a P de A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Segundo ejemplo. Si A es vacío, ¿cuáles son los subconjuntos de A? Excelente pregunta. Si A es el conjunto vacío, ¿qué sería P de A? Son todos los subconjuntos de este conjunto. El vacío siempre está y el mismo conjunto siempre está. Ahora deberíamos escribir todos los elementos que tienen un elemento, pero resulta que aquí no hay ningún elemento, por lo tanto no podemos sacar subconjuntitos pequeños de un elemento, por lo tanto aquí quedó. Pero el conjunto formado por el vacío, y el vacío es este conjunto que está acá. Acuérdense que, por ejemplo, si uno tiene el conjunto 1, 1, 2, esto es lo mismo que el conjunto 1, 2. Aquí no hay orden. Este es el conjunto formado por el elemento 1 y el elemento 2 nomás, ¿de acuerdo? Se escribe una sola vez, ¿ok? ¿Ya? Cuando hay un elemento que se repite, ese elemento se escribe una sola vez. Entonces, P de A es el conjunto formado por vacío. Fíjense que esto no contradice lo que nosotros habíamos dicho, que la cardinalidad de P de A es 2 elevado al número de elementos de A. ¿Cuál sería la cardinalidad de P de A? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Este es un conjunto que tiene ¿cuántos elementos? 0. No, 1. 1. 1. Hay un elemento que es el símbolo que representa el conjunto vacío. Es 1. Aquí hay un elemento adentro. Que sea un elemento que no tiene elementos dentro, no importa, pero es un elemento. Esto es un subconjunto, es un elemento. Por lo tanto, cardinalidad de P de A es 1. Este elemento, que es el símbolo del conjunto vacío. ¿Ya? Y eso es lo mismo que 2 elevado al número de elementos de A. Fíjense que si esto es A, ¿cuál es la cardinalidad de A? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 0. 0, porque no tiene ningún elemento. Por lo tanto, es 2 elevado a 0. ¿Se fijan? Que es 1. ¿Ok? Por lo tanto, esta no se contradice nunca. O sea, siempre la cardinalidad de P de A es 2 elevado al número de elementos de A, aunque A sea el conjunto vacío. ¿Ok? Ya. Observación. Vacío es distinto. Ya, aquí hay como distintas observaciones respecto del conjunto vacío. Esta observación es interesante porque dice vacío es distinto del conjunto formado por el símbolo vacío. Claro que son distintos porque en este conjunto no hay ningún elemento. En cambio, en este conjunto hay un elemento que es el símbolo del conjunto vacío. Y miren qué chévere esto, dice, por ejemplo, miren, vamos a anotarlo para analizarlo, pero igual es bonito hacer como un poco de análisis. ¿Alcanzo a hacer ese análisis? No, déjenme ver cuánto me falta. Sí, alcanzamos. ¿Qué cosa es esto? Mire, P de vacío. Mire, así como P de vacío. Ya, vamos a ver, aquí es igual esto, vamos a responder esa pregunta así como casi filosófica. ¿Qué cosa es el conjunto potencia? Voy a escribirlo acá en la pizarra. ¿Qué cosa es el conjunto potencia, del conjunto potencia, del conjunto potencia, del conjunto vacío? ¿Ya? Primero nosotros ya habíamos sacado este, ¿cierto? Sabemos que P de vacío, el conjunto potencia del conjunto vacío, estaba formado por un solo elemento que era
el conjunto formado por el símbolo que representa el conjunto vacío, ¿cierto? P de vacío son todos los subconjuntos del conjunto vacío. Y en el conjunto vacío hay un solo subconjunto que es el vacío. ¿Ya? Entonces, este ya lo tenemos, es este. ¿Cuál es el conjunto potencia? Ahora vamos a sacar esta otra. ¿Cuál es el conjunto potencia de este que está acá? ¿Cuál es el conjunto potencia de un conjunto cualquiera? ¿Cuáles son los elementos que siempre están en este conjunto? O sea, que son subconjuntos de un conjunto cualquiera. Siempre está vacío y el mismo conjunto. Siempre. Son los primeros que están. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos sacando conjunto potencia de este, estamos sacando todos los subconjuntos de este conjunto. Siempre va el vacío y el mismo conjunto. El vacío y el mismo conjunto. Y ahora empezamos a ver si podemos extraer más subconjuntos de este conjunto. A ver, saquémoslo para afuera. ¿Hay subconjuntos que tengan un elemento de este conjunto, subconjunto de este conjunto con un elemento? Sería este, ¿no es cierto? Que es el mismo. Con dos elementos, no, ¿no es cierto? No hay más. Por lo tanto, aquí se terminó P de el conjunto formado por el símbolo vacío, serían solamente estos dos elementos. Y ahora tenemos que sacar el conjunto potencia. ¿De qué conjunto? De este, porque este que está acá es este. Entonces el conjunto potencia del conjunto formado por el símbolo de vacío y este otro que está acá. Conjunto potencia de cualquier conjunto. Parece que me quedó muy grande ese símbolo. Los voy a poner de otro color distinto, verdecito. Ah. Ya. ¿Cuál es el conjunto potencia de este conjunto? Siempre está el vacío y el mismo conjunto, que lo voy a escribir acá. Y el mismo conjunto. Voy a seguir con la anotación de paréntesis verde para que se vea que el... Ah, pucha. Que el mismo conjunto. ¿Ya? Siempre está el conjunto vacío y el mismo conjunto. Y ahora vamos a ver. De acá, de este conjunto, ¿podemos nosotros extraer otros conjuntos que tengan un elemento? Sí, ¿no es cierto? Estaría el conjunto formado por este elemento y estaría el conjunto formado por este otro elemento. Cada uno tiene un elemento. ¿Podemos tomar un conjunto que tenga dos elementos? Sí, ¿no es cierto? Sería este con este. Pero resulta que este ya está escrito acá, por lo tanto no lo volvemos a copiar. ¿Podemos tomar con tres elementos? No, porque solo disponemos de estos dos elementos. Por lo tanto, este que está acá es P de vacío. Es el conjunto formado por el conjunto vacío, el conjunto formado por el símbolo vacío y un conjuntito que contiene el símbolo vacío adentro, el conjunto formado por el símbolo vacío y el conjunto formado por el conjunto formado por el símbolo vacío. ¿De acuerdo? Esto parece trabalengua, pero la idea es que ustedes después con calma le den una segunda mirada, ¿ya? Pero este es el resultado final, al conjunto solicitado, el conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia del símbolo vacío. Es igual al conjunto formado por estos cuatro elementos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, volvamos a la pizarra. Al apunte, al apunte. Ya, estamos acá entonces. Ya. Ahora vamos a definir lo que es un par ordenado. Un par ordenado van a ser todos los elementos de la forma A, B.
donde la primera componente pertenece a un cierto conjunto y la segunda componente pertenece a otro conjunto. Ojo que el par ordenado A, B es distinto al conjunto A, B. Cuando hablamos de un par ordenado, tal como su nombre lo indica, el par ordenado A, B tiene un primer elemento y un segundo elemento, una primera componente y una segunda componente. ¿Por qué es distinto al conjunto A, B? Cuando hablamos de conjunto, aquí no hay orden. Aquí, este conjunto es lo mismo que tengamos el conjunto BA. Como conjuntos, estas dos cosas son iguales. El conjunto formado por María y Juan es el mismo conjunto formado por Juan y María. Aquí no importa el orden, ¿de acuerdo? Estos conjuntos son iguales. Pero este es un conjunto que tiene dos elementos, el elemento A y el elemento B. Esto no es un conjunto, es un par ordenado. De hecho, pues vamos a ver que representa un punto en el espacio, un A, B. ¿De acuerdo? En el plano, en realidad, un punto en el plano, no en el espacio, en R2. ¿Ya? Eso es un par ordenado. ¿Para qué vamos a definir los pares ordenados? Para definir lo que es el producto cartesiano, ¿ya? El producto cartesiano entre dos conjuntos, el producto cartesiano de A cruz B corresponde a todos los pares ordenados de la forma A, B, tal que el A pertenece a un primer conjunto A. Fíjense, el A pertenece a este conjunto que se escribe primero y el B pertenece a este otro conjunto, el que se escribe después. O sea, este vive en A y este que está acá pertenece a B. ¿Ya? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, el conjunto A formado por el número 1 y el 2 y el conjunto B formado por el 3, el 4 y el 5, entonces A cruz B va a ser el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5. Después jugamos con el otro, el 2, 3, el 2, 4, el 2, 5. ¿Se fijan? Y siempre la cardinalidad del producto cartesiano de A cruz B va a ser igual a la cardinalidad de A multiplicada por la cardinalidad de B. Fíjense que en este caso el conjunto A tiene 2 elementos y el conjunto B tiene 3 elementos. 2 por 3, 6. Nos da 6 elementos. ¿Cuántos elementos tenemos? Un elemento, 2 elementos, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces la cardinalidad de A cruz B es 6. ¿Ok? Por ejemplo, ahora sean los conjuntos A y B tanto, entonces el conjunto L, todos los X, Y que pertenecen a cruz B, tal que, a ver, aquí ahora empezamos a trabajar seleccionando elementos que están en el producto cartesiano A cruz B. ¿Ya? Tomamos A cruz B, que nos da todo esto conjunto, pero ahora, en este caso particular, el problema número 2, tomamos los elementos que están en A, que son estos, los elementos que están en B, que están acá. Entonces, el conjunto L, todos los X, Y que pertenecen a A cruz B, fíjense que obviamente no vamos a sacar A cruz B. ¿Cuántos elementos tendrían A cruz B? 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 7 por 5 serían 35 pares ordenados, ¿no es cierto? O sea, si nosotros acá escribiéramos, por ejemplo, A cruz B, sería el 4,1, el 4,J, el 4,3, ¿se fijan? O sea, y el último sería, si que los vamos seleccionando de manera ordenada, el J,9. Apreté ese botoncito, no debo apretar de nuevo. Y el último sería el J,9. ¿Cuántos elementos tendríamos acá? Cardinalidad de A cruz B va a ser 35, ¿no es cierto? Ya vimos que era 3, 4, 5, porque es 5 multiplicado por 4, 5 por 7. ¿Ya? Ya. Y dice acá, el conjunto L son todos los pares ordenados X, Y que pertenecen a A cruz B, tal que X sea igual a Y. O sea, lo que nos están diciendo acá es que en este conjunto de A cruz B tenemos que seleccionar los pares ordenados donde esta componente sea igual con esta. ¿Ya? Entonces primero uno dice, a ver,
¿Está el 4, 4? Sí, el 4, 4 sería. ¿Por qué? Porque X es igual a Y. ¿Cuál más? El 6,6 no está. El B, B tampoco está. El 8,8, sí, el 8,8 está. ¿Se fijan? Después el J, J, sí, también está el J, J. ¿Y hay más? No, no hay más, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuántos elementos tiene este conjunto particular? Cardinalidad de L. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene L? Estimados, se me quedaron dormidos. ¿Cuántos elementos hay en L? 3, profe. 3, ¿no es cierto? Porque este es un elemento, otro elemento, otro elemento. Acuérdense que en L viven pares ordenados. Por lo tanto, cada par ordenado es un elemento. Cardinalidad de L es 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el último ejercicio dice determinar el conjunto T, que son todos los X, Y, que pertenecen a R cruz R, tal que X es menor que Y. Allá. El problema número 3. Fíjense que la condición que tienen que cumplir es que X menos Y sea menor que 0. ¿Cierto? Así a modo de pista, que cuando dice qué significa, uno podría dibujar más o menos los elementos que están acá. ¿Ustedes están de acuerdo que esto es equivalente con esto que estoy escribiendo acá, que X sea menor que Y? Sí. Miren, cuando nosotros hablamos de par ordenado, unas cosas así como un poco de recuerdos, así como del colegio, cuando uno habla de par ordenado, uno en el fondo está tomando puntos del plano, ¿no es cierto?, de R2. Esto es en R2. Estamos focalizándonos en este ejemplito que está acá nomás. ¿Cuáles son los puntos donde se cumple la igualdad, donde X es igual a Y, o lo que es lo mismo, y, porque esto que está acá es lo mismo que tengamos Y mayor que X, ¿no es cierto? Es lo mismo. Los puntos donde Y es igual a X, ustedes saben que es una recta, ¿cierto? Y si no lo saben, acuérdense que uno puede hacer una pequeña tablita de valores. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, reemplazamos acá, y 1. Por lo tanto, vamos a tener el punto 0,0 y el punto 1,1. Punto 0,0 y el punto 1,1. Y podemos trazar la recta. Esta recta que estoy dibujando acá es la recta Y igual a X. ¿Qué pasa con todos los puntitos que están acá, encima de esta recta? Son puntitos que satisfacen esta ecuación, Y igual a X. O sea, todos los puntitos que están acá cumplen con la condición que Y es igual a X. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, sí, pero yo tengo que ver los puntos donde el Y es mayor que X. Fíjense que esta recta divide este plano en dos pedacitos, ¿cierto? El plano superior, la parte de arriba de la recta, y la parte de abajo de la recta. Entonces uno quisiera saber cuáles son los puntos que satisfacen esta condición, ¿cierto? ¿Cuáles serán esos puntos? ¿Cómo uno sabe si es la parte, los puntos que están acá arriba o los puntos que están acá abajo? La manera más sencilla de esto es darse un puntito que esté en una de las regiones donde uno está analizando. Por ejemplo, vamos a analizar si son los puntos que están. Denme un punto que esté acá abajo. Un punto cualquiera. Un X, Y cualquiera. Particular. Me basta con uno. $0,5 y 0x5, por ejemplo. 0,5, fantástico. Tomemos un puntito que está acá abajo. Cuando X vale 0, Y vale 5. Bueno, está en el otro lado, pero no importa. El 0,5. No, pero profe, es que dije el y primero. Que el y valga
0 y el X valga 5. No, normalmente uno de los puntos siempre los dice. Ah, verdad, el X va primero, perdón. Pero no importa, ese igual sirve, el 0,5. Ese puntito está arriba, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si este punto satisface o no satisface esta condición. Pones este es el X y este es el Y. 5 es mayor que 0. Este es un ejemplo nomás, uno toma cualquiera, digamos. Porque no estamos haciendo una demostración, sino que estamos analizando en cuál de los dos planos están los puntos que nos sirven, que cumplen esta condición. 5 es mayor que 0. El X, perdón, este es el Y y este es el X. ¿5 es mayor que 0 o no? Sí, ¿no es cierto? Sí, por lo tanto significa que este punto está en la región donde están los puntos que satisfacen esta condición. Luego, ¿cuál sería el conjunto? Serían todos los puntos que están acá. Esta línea se tendría que dibujar así cortadita. ¿Por qué? Porque los puntos que están en esta línea son los puntos donde Y es igual a X. Por lo tanto, los puntos que están en esta recta no satisfacen la condición. Entonces, cuando dice acá, ¿qué significa? Es esto que está acá. Aquí en T, la región T, son todos los X, Y que están en este semiplano, en este pedacito. Que son lo que está churado. ¿De acuerdo? Esto es como para plantearse cosas, pensar que cuando uno escribe un mayor igual o un menor igual tiene alguna, en general, cuando dependen de la variable X e Y nomás, tienen que ver con regiones del plano. ¿Ya? Así como ¿ok? ¿Ya? Y eso es lo que corresponde a este primer apunte de teoría de conjuntos. Estos son los elementos básicos de la teoría de conjuntos. Lo que vamos a ver después, ya la próxima clase yo creo, vamos a empezar a aterrizar esto y vamos a, no aterrizar, sino que más bien vamos a ver ejercicios, por ejemplo, donde aparezcan encuestas, vamos a ver algunas demostraciones más y eso. ¿Ya? Eso sería. ¿Estamos ok? ¿Sí? Sí, profe.